Primer tema que tiene que ver justamente con este DNU y la firma del DNU a cargo del presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Vamos a hablar con Pablo Ferrari, economista, acerca de este DNU y los alcances que puede llegar a tener. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo, no fue driver para el mercado, lo estamos viendo. Los balances y esta decisión de firmar un DNU no lo vio bien en el mercado. ¿Cómo lo estás analizando vos? Me parece que lo que se está observando es una situación delicada en todos los aspectos fundamentales que hacen a la vida institucional. Por un lado, se nombran jueces, la Corte Suprema, la última instancia del Poder Judicial en la República Argentina, por decreto. Uno entra, otro no entra. Por otro lado, lo que tiene que ser por ley desde 2022, si no recuerdo mal, que es que un endeudamiento de este tipo pase por el Congreso, no pasa por el Congreso. Es mediante un DNU y lo que hay que buscar, como se han hecho las principales leyes hasta ahora, es que se rechace el DNU, para lo cual hay que contar 2/3 de la Cámara o por lo menos que una la rechace, etcétera. Por lo tanto, me parece que lo que se observa es un nuevo intento del FMI de endeudar al país, como ocurrió en 2018, violando los estatutos, porque yo, hasta donde entiendo, ya está recontra sobrepasada la La capacidad cuota, de claro. préstamo hacia Argentina, la cuota, y además sin consenso institucional del Parlamento, de quienes fueron votados por argentinos y argentinas. Por lo tanto, me parece que lo que se está observando es esto, es además en una situación internacional súper delicada, donde hoy, entre otras cuestiones, el presidente Trump redobla la apuesta y sube al 50% los aranceles para automotores, si no entiendo mal, hacia Canadá. Con lo cual es para preocuparse. Te pregunto, Pablo, algo muy concreto que la gente se pregunta, porque sin fondo monetario que aporte este dinero, ¿qué pasa con un plan que tenía motosierra y licuadora, pero que de crecimiento hay poco? Y si creces, y lo vamos a ver seguramente en un informe, un punto del PBI implica 3,5 de crecimiento, perdón, del PBI implica un punto de crecimiento en las importaciones. Por ende va a haber una demanda mayor de dólares si querés que haya crecimiento. Exactamente, salvo para el presidente Milei y el ministro de Economía, Caputo, para el resto del arco de economistas que entienden de cuestiones prácticas, aunque puedan discrepar en enfoques teóricos, en enfoques ideológicos, las cuentas no cierran. Y esto es lo que se está observando. Se achica la economía, aún con un IPC trastocado, y lo que se observa es, ¿para qué viene este dinero? Este dinero viene para sostener el tipo de cambio hasta las elecciones, y el día después de las elecciones va a haber una devaluación. ¿De qué magnitud? ¿Cómo sigue esto? Por lo tanto, me parece que va a haber en el caso de que ingresen fondos del FMI, y además entiendo podrían ser del BID, del Banco Mundial, de otros organismos, por lo menos porque en el decreto no hay nada concretamente de montos. Parece que es, bueno, hay unos meses que la situación puede llegar a estar relativamente calma. Calma quiere decir desde el punto de vista financiero, cayendo la economía, cayendo el empleo, cayendo el consumo. ¿Y qué pasa el día después? Bueno, me Claro. parece que lo que se están cuestionando es un marco internacional donde también las potencias, Estados Unidos en primer lugar, Europa, están convulsionadas. Ahora, Pablo, ni siquiera ya a esta altura, y por lo que venimos viendo con el inicio del 2025,
creo que muchos suscribimos un copy-paste de la economía 2024. ¿Vos la ves así o ves que sin dinero del fondo realmente se va a complicar y mucho? Porque hay un blanqueo, pero ese dinero está puesto en activos, sobre todo en obligaciones negociables, que podría llegar a desarmarse. Y hoy el tablero que tiene el presidente Milei para el 2025 no es el que planteó en el 2024. ¿Coincidís con eso? Acuerdo, entre otras cuestiones, si bien no es exactamente lo mismo, en 2018 el mundo a Mauricio Macri también le cambió y ahora está cambiando muy vertiginosamente, si bien era previsible, además dentro de las previsiones del gobierno estaba que fuera electo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por lo tanto hay una situación de máxima tensión, y no solo de máxima tensión, sino, por ejemplo, uno quiere que Argentina, desde el punto de vista de Milei, sea unilateralmente exportadora de hidrocarburos. Muy bien, ¿qué tipo de hidrocarburos? Porque lo que está insistiendo Donald Trump, su secretario de Energía, es, bueno, combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, va a cambiar la ecuación de costos también en Argentina. ¿Hasta qué punto va a tener la rentabilidad proyectada Vaca Muerta, que es la joya del RIGI, ¿no? Que es la esencia del modelo de Milei? Por lo tanto, yo creo que se van a ir dificultando las cosas. Como vos decís, no es 2024, es un año mucho más complicado, es un año que no va a haber blanqueo, ya estuvo el blanqueo, eso no va a estar. Entonces, van a venir dólares de endeudamiento. Cuando se acaben los dólares del endeudamiento, ¿qué pasa el día después? O sea, 2026 va a ser peor que 2025. Claro, porque el 2026 además tenés vencimientos de no llegar el dinero con el fondo, del fondo prácticamente entrarías, y no arreglar el acuerdo con el fondo, entrarías casi te diría en un default, porque es impagable lo que vence en el 2026 sumado a algunos activos creados también por esta administración. Pero me quiero quedar y preguntarte respecto a qué va a pasar con la política, porque la política hoy tiene que aprobar o no un DNU, con las características, por supuesto, de que hay que controlar a dónde va el dinero, no debería girarse ninguna de las remesas pendientes de las empresas del exterior. Habría que tener un control exhaustivo de dónde va ese dinero, pero si ese dinero no funciona, ¿después qué? ¿Qué crees que va a ser la política hoy, entendiendo que es una herramienta vital para el gobierno de Javier Milei? Cuando se trataba del DNU 70, cuando se trataba de la ley de bases, si bien había puntos en discrepancias, lo que uno puede denominar holdings transnacionales locales, grupos económicos locales, el poder económico local, apoyaba el DNU 70 y la ley de bases. El endeudamiento externo también es apoyado por estos sectores. Por lo tanto, si estos sectores también tienen una influencia importante sobre muchos diputados, sobre muchos senadores, es probable que de una manera u otra, de una manera más prolija o de una más desprolija, sea aprobado esto, es decir, pase este decreto. Me preocupa, Pablo, que lo que pasó en Ucrania, entendiendo que también depende de Donald Trump, sea un poco lo que le hizo a la Argentina. Porque el 21, para muchos, la plata estaba aquí en la Argentina. Eh, Cuando el board se juntara ahora a fin de la primavera, íbamos a tener declarado cuánto era el dinero. No había que plantearlo al Congreso. Primero el fondo debería decirme cuánto me iba a dar, cómo, y ahí plantearlo. ¿Sentís que hay como un delay que está dado de alguna manera adrede, que el gobierno compró una idea que terminaron engañándolo? Yo creo que sí, con una salvedad. Es probable, lo más probable es que el presidente Javier Milei termine como Zelensky, es decir,
termina como de niño mimado a paria del propio Estados Unidos, retado en público. Me parece que la diferencia, en todo caso, es que el presidente Javier Milei es más sumiso o incluso más orgánico a los capitales que representa Donald Trump, Elon Musk. Por lo tanto, por lo tanto es probable que si llega a haber alguna tensión, pase sin pena ni gloria este presidente y quede en el olvido. Pero lo que no va a quedar en el olvido es prácticamente la bomba atómica que queda con este nuevo endeudamiento y con la devaluación, que sin lugar a dudas, como ley de la gravedad, va a ocurrir antes o después de las elecciones de medio término. Pablo, sin fondo hay devaluación y se puede salir, se puede generar crecimiento, todavía quedan los RIGI, ¿no? La idea de teniendo un tipo de cambio diferente y condiciones claras que puedan venir inversiones del exterior. ¿Es otra de las utopías que en el 2024 la Argentina y los argentinos creímos? El problema que se da con el RIGI es cómo se da la remisión de utilidades si no hay dólares. Esto es como una trampa. Uno quiere levantar el cepo para que puedan, sobre todo, girarse utilidades, pero faltan dólares. ¿De dónde van a venir los dólares? De las inversiones. Bueno, esto va a tener un límite que hay que ver, como hablábamos recién, si coincide además en esta ecuación, en particular el tema hidrocarburífero, que es lo que más ha crecido en cuanto a exportaciones. Claro, porque Si persiste. era un escenario diferente, Pablo, con la guerra de Ucrania en proceso, el consumo de petróleo en el mundo era mucho mayor, la incertidumbre hacía que los precios se eleven. Ahora tenés un presidente que dice yo voy a controlar el mundo a través de el bajo precio del petróleo, entendiendo que Arabia y hay muchos lugares donde el costo de extracción es mínimo porque tienen una extracción tradicional. Vaca Muerta prácticamente es todo fracking. Exactamente, por lo tanto, la situación parece que de manera estructural es de incertidumbre absoluta. La certidumbre que hay es que en principio se girarían fondos que en términos financieros podrían hacer que hacia octubre, hacia las elecciones de medio término, la situación no estalle. Lo que es seguro es que hay una devaluación el día posterior a las elecciones. ¿De qué magnitud? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que va a afectar aún más a la mayoría de la sociedad, a Claro. empresas, Vamos, a vamos, comercios. Eso está. Vamos a seguir charlándolo porque yo con este escenario no creo que las elecciones sean en octubre. Me parece que lo prudente sería un adelantamiento de las elecciones para poder luego de las elecciones hacer lo que vos planteás. Imagínate que octubre, con una devaluación en octubre, con una cuestión estacional de diciembre, se trasladaría a la inflación y el resultado sería prácticamente estar peor que como estábamos antes, porque volveríamos a tener una inflación de 4 puntos, volveríamos a tener, y encima tendríamos un endeudamiento mayor y cada vez menos competitividad. Pablo, vamos a seguir charlándolo porque creo que hoy por hoy, sí, la dependencia con el Fondo Monetario Internacional cada mes que pase es peor.